Bueno, vamos a seguir con las conferencias que estamos realizando cada día por la noche. Conferencia de hermetismo, conferencias que... Perdona un segundo que me ponga esto mejor. Ahí estamos. Conferencias que nos llevan a la mejor comprensión de uno mismo. O al menos la finalidad de las conferencias es esta. Llegar a comprender quiénes somos. ¿Quiénes somos? Que es una pregunta filosófica de todas las culturas, está muy ligada a dónde estamos. Porque el ser humano puede ser representado de muchas formas. Si es representado en un bosque como un árbol, si está en esa arboleda, pues es un árbol. Y como árbol tendrá una serie de funciones diferentes a que si está en el mundo totémico y es un animal. O será totalmente diferente si entramos dentro del mundo de la magia de los 4 elementos visibles y del 5º elemento no visible, y es uno de los 4 elementos. Así que según donde estamos representados, comprendemos quiénes somos. O sea, que en quiénes somos tiene un sinfín de explicaciones o un sinfín de puntos de vista. Y todos ellos son acertables. Dentro de lo que es la psicogeometría, el estudio profundo para comprender el alma dentro de lo que es la geometría, que es una de las ramas de lo que son las matemáticas, bueno, las psicomatemáticas, porque psicogeometría tendría que ver con la psicomatemática. Entre la psicomatemática nos encontraríamos tanto en lo que es la astrología, como los cuadrados mágicos, la cábala y otras ciencias afines a lo que son los números y las mediciones, encontramos que nos cuenta como un cuento. A mí lo de los cuentos me gusta mucho, porque yo creo que al despertar el niño o la niña que tenemos dentro, lo captamos todo desde una inocencia que es tan importante comprender las cosas desde la inocencia. La inocencia es un estado de conciencia maravilloso, porque la inocencia sabe escuchar y sabe ver. Luego, cuando hacemos adultos, lo que hacemos es vemos y escuchamos traduciendo. Y el hermetismo lo que nos enseña es ver y oír sin traducir. Y para llegar a ese ver y oír sin traducir, hemos de llegar a ese mundo de lo que es la inocencia. Y conducirnos a la inocencia no es fácil, es difícil, pero tenemos los cuentos, las leyendas, los mitos, las historias. Y con más o menos gracia, una historia, un cuento nos hace reír, como un niño, nos preocupa, o sea, nos lleva a lugares de niño, a lugares inocentes. Y desde ese lugar, nuestra psiquis, nuestro espíritu se abre, como cuando éramos niños, y una vez abierto, puede captar el hondo significado de esa historia. Y es aquí donde vamos. Pues la psicogeometría nos cuenta, nos dice de que cada ser humano es un segmento. Ya sabéis, una línea cortada, como con 2 paralelas pequeñitas. Entonces, somos cada ser humano un segmento, que en la parte izquierda hay una letra
para nosotros, que es la N, y en la parte derecha hay otra letra que es la M. La N significa el nacimiento y la M significa la muerte. Que ese segmento ya está escrito, que es muy difícil variar. Entonces entraríamos dentro de lo que son las mancias. Nos cuentan el destino o empezaremos a estudiar lo que es la ley del karma, el destino que todos tenemos. Y que sí que lo podemos alargar un poco o acortar un poco, pero que está, incluso el día de la muerte, está puesto. Porque es un segmento. Uno se pregunta, ¿pero siempre fue segmento? No, hubo un tiempo que fue una línea. Que en vez de ser un segmento, algo suelto, llegó un día que éramos una línea. Y la línea no tiene ni principio ni tiene fin. No es que sea infinita y no pueda ser contada, no, es que es eterna. Y me dirá, bueno, ¿qué más me da que antes fuera eterno? Pues todo empieza por ahí. Todo. ¿Dónde se encuentra la eternidad? Y dice, pues no sé, pues vale. Pues nos vamos a los multidimensiones, multiuniversos, multiplanos, multimundos, que es lo mismo. Como queréis cogerlo. Y yo me voy siempre al hermetismo, ¿eh? De ciencia yo no sé. Yo me voy a mi hermetismo, que es lo único que conozco. Y tampoco, vamos, desconozco más que conozco, ¿eh? Pues somos eternos. Pues no está nada mal. Pero ya no somos eternos porque de la línea nos hemos convertido en un segmento. ¿Y qué significa convertirse en un segmento? Que nos hemos vuelto separatistas. Yo no estoy hablando de nada político. Estoy hablando espiritualmente. Nos hemos vuelto separatistas. Nos hemos separado de la línea y nos hemos convertido en un segmento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esa línea, que es temporal, volverla eterna. Y para ello se puede hacer de muchas formas, pero una, que es la que voy a contar, la que nos sirve hoy, es saber no quiénes somos, sino quiénes fuimos. Y realmente quiénes fuimos es quiénes somos, y quiénes somos ahora es en qué nos hemos convertido. Juego de palabras, pero esto va así. Así que vamos a ver quiénes fuimos para saber quiénes somos, porque lo que nos hemos convertido ya lo sabemos y no vamos a sacar nada, porque está escrito, hay un destino, es un karma, hay un nacimiento y una muerte, y como no nos sirve lo que nos hemos convertido, pues tenemos que ir a quiénes fuimos, que es realmente quiénes somos. Y nos vamos para atrás. Si queda atrás, es hacia el principio, a lo mejor el principio está adelante, arriba o abajo, pero es igual. Nos vamos a nuestro origen. Decía un amigo mío, si quieres ser original, ves al origen. Y es cierto. Bien, pues nos vamos al origen. Cuando éramos una línea. Y éramos eternos. ¿Y la eternidad dónde se encuentra? Dentro del hermetismo he de decir que la eternidad es la sexta dimensión. Y si me hacéis decir cabalísticamente, diré diferente. Bueno, la sexta dimensión. El mundo causal. Donde se existen todo lo que son los números. Y uno dice, los números son entidades vivas, como decía el amigo Pitágoras. Y si lo decía Pitágoras, lo decía Pitágoras. Y si lo decía Tales de Mileto, que fue el maestro de Pitágoras, yo soy fan de Tales de Mileto. Pitágoras también me gusta, pero yo soy fan de Tales de Mileto. Y así, ¿qué decimos? La dimensión de los números. Pero los números son números. No. Los números nunca los hemos visto.
Sí, mira. Un lápiz, 2 lápiz, 3 lápiz, 4 lápiz y cada uno le voy poniendo un signo que es un número. No. Sí, no. Sí, que no. Entonces yo me explico. De todos los números solo conocemos uno. La unidad. Vemos un lápiz y 2 lápiz. Y decimos 1 y 2. No. Primero y segundo. 3 lápices. Bueno, cuéntanos. 1, 2 y 3. No, entonces serían 6. No, es primero, segundo, tercer lápiz. 3 unidades, 4 unidades de lápiz, 5 unidades, 250.000 unidades de lápiz. Pero el número 2 nunca lo hemos visto. El 1 es el primer número impar. Y el 2 es el primer número exactamente par. Ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6 en sí mismo no lo hemos visto. Porque no existen aquí. Sí que existen, pero vamos, permitidme decir que no existen aquí. Y existen en la sexta dimensión, donde cuando nosotros éramos una línea, ahí existían. Porque vemos algo eterno. Y en la eternidad, los números son entidades vivas. Y la unidad es la unidad, y la dualidad, que es el número 2, es el número 2, y la Trinidad es la Trinidad, que es el número 3, así significadamente. Y estos números son entidades vivas. Quiero explicarme. La vida no le hace falta tener un vehículo físico. Para vivir en el físico, sí. Para vivir en el etérico, le hace falta un cuerpo etérico. Para vivir entre los astros, en el mundo astral, un vehículo astral. Para vivir en el mundo de la mente, un vehículo mental. Y para vivir en el mundo de causas y efectos, un vehículo causal. En cada dimensión hace falta un vehículo diferente. Que hay seres que tienen todos los vehículos. Sí. Eso. El toso mapuchicón o el toso maliacón, que se llaman. De acuerdo. O los cuerpos de Sambogacaya. También. Pero ahora nos vamos a ir. Yo digo todas estas cosas para que se sepa que las conozco, pero que me estoy intentando hacer estas conferencias lo más, no sencillo, lo más simple que yo creo para que se pueda entender. Aunque a lo mejor si lo dijera de otra forma también lo entenderíais, pero bueno, me ha dado por contar un cuento. Entonces, la sexta dimensión, ese segmento que somos nosotros, nos tendríamos que ir hacia la sexta dimensión, que es la línea, y ser eternos. Porque los números son eternos. Decía el amigo Pitágoras, decía que lo más parecido a los números es Dios, porque tanto como los números como Dios son infinitos, o es infinito. Y es verdad, es cierto, pero Dios tiene algo que los números no tienen. Dios es absoluto. Ya no está en la sexta dimensión, está más allá. Si lo dijéramos cabalísticamente, diríamos Ein. O algunos lo escriben como Ein, pero últimamente se escribe como Ein. ¿Qué es? No todo, sino lo absoluto. Pero bueno, también es verdad que Dios está en todas partes y también estará con los números, estará con todas partes. De la sexta dimensión que conocemos, pocas cosas, pocas cosas. Sabemos que es el origen de todo. Entonces, algunos decimos, me incluyo entre ellos, en que es el mundo, la dimensión de las necesidades. Más allá del pensamiento. Primero tienes una necesidad, luego piensas qué hacer. Luego la sientes y luego la realizas. Vale, no tienes energía para hacerlo. El mundo de la necesidad. No la necesidad, no el deseo, la necesidad. Y necesidades, nuestras necesidades las desconocemos. ¿Por qué las desconocemos? Porque somos un segmento y nos hemos
ido, individualizado, un vale individualizado, separado de lo que es la línea de la eternidad, que es donde vivíamos. La vida, que no tiene ni principio ni fin. Nosotros vivíamos en el rayo de la vida y nos hemos convertido en un segmento, nos hemos separado. Y entonces, en vez de vivir en la necesidad, vivimos en el deseo. Y lo que deseamos es todo aquello que necesitamos. Pero al desearlo, en vez de necesitarlo, porque no estamos en el mundo de la vida, que es el mundo de las necesidades, pues se nos complica todo mucho. Y los budistas y los hinduistas, que son muy listos, nos dicen que hay que eliminar el deseo. Dice, y no solamente el deseo, hay que eliminar incluso la sombra del deseo, porque es lo que nos hace desgraciados o no agraciados. Y es verdad. Pero ¿para qué queremos llegar a eliminar el deseo? Siempre vamos a tener necesidades para entrar en el mundo de necesidad. ¿Y para qué tenemos que tener necesidades? Para entrar en la corriente de la vida, que es la eternidad, que es donde no tenemos que haber salido. Y acuerdo. Hasta aquí, espero que me sepa explicar, ¿eh? Ponemos un poco todo lo que sé. Hemos de volver a la línea. Vale, somos un segmento. Vale, de acuerdo. ¿Y qué podemos hablar de esa sexta dimensión de la línea de la vida? De la necesidad. ¿Qué es una línea? Se puede definir de dos maneras. Voy a definir de primera manera. Una largura sin anchura. Si nosotros cogemos ahora una regla y le hacemos una línea y decimos que es una largura sin anchura, no es cierto, ¿verdad? Porque ancha siempre será. Porque la línea no es de este mundo. Porque es de la sexta dimensión. Y en la sexta dimensión existe una largura sin anchura, que aquí no existe. Bueno, segunda definición. La línea es una sucesión de puntos. ¿Y que es un punto? Una expresión mínima de la geometría. Y si hacemos un punto muy pequeño, ese punto tendrá infinitos puntos. Y si esos infinitos puntos lo cortamos por la mitad y hacemos un punto la mitad de pequeño de lo que era, pues entendemos todos que tendrá infinidad de puntos. Y así sucesivamente. Total. Y la sucesión de puntos, que es la línea, ni una largura sin anchura, no es de este mundo. Pero lo presuponemos que es de este mundo, pero no es de este mundo. Porque es de la sexta dimensión. Perfecto, ya lo sabemos ahora. Y es de donde pertenecemos nosotros. Entonces, nosotros no pertenecemos a este mundo y pertenecemos a esta dimensión. Sí, una parte nuestra, la psiquis. La psiquis pertenece a la sexta dimensión, nuestra parte espiritual, y nuestra parte física pertenece a la tercera dimensión, la dimensión de Euclides. Y tenemos no una doble personalidad, sino tenemos una personalidad humana, la humanidad, y la parte divina. Pero yo me voy a ir a la parte divina y dejo un momento a la parte humana. Pues era una vez una sucesión de puntos, una largura sin anchura, que se llamaba, como queráis llamarle. Esa línea, esa sucesión de puntos, esa largura sin anchura, un día se separó del rayo de la vida y se convirtió en un segmento, en algo temporal, de nacimiento y muerte. Pero ese segmento no estaba muy conforme con lo que vivía y dijo, quiero algo mejor. Y se fue otra vez hacia lo que es la línea, convirtiéndose en una línea.
Me dijeron, mira, es que ahora ya no puedes convertirte solamente en una línea, ahora te tienes que convertir en algo más. Y ese sentir que uno se tiene que convertir en algo más, que se llama realización, que ya no puedes volver con la inocencia que tenías antes, porque ahora tienes una experiencia, buena o mala, positiva, negativa, arriba o abajo, tienes una experiencia, esa experiencia, para que quepa dentro de lo que cree la línea, pasan una serie de sucesos. Primero que tienes un vehículo físico, estás en este mundo, y esta línea se tiene que adaptar a este mundo. ¿Y cómo se adapta? Pues se adapta, y no es broma, en un instante. Y tú dices, bueno, en un espacio corto de tiempo. No, 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 en un instante. Espacio corto de tiempo. No, 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 eso es un momento. ¿Qué es un instante? Un espacio de tiempo espiritual o anímico. ¿Hay tiempo espiritual? El espíritu también tiene su tiempo. Son llamados eones, lo que quieras denominar. Pero un espacio de tiempo espiritual en un instante. ¿Y a qué se asemeja un instante dentro de la psicogeometría? A un punto. Pero si los puntos no existen aquí, por eso es algo, un instante o un punto espiritual que ocurre dentro de un cuerpo físico. Y en un punto de nuestra vida, en un instante de nuestra vida, oímos algo. Y me dice, ¿lo ve? No, la tradición dice que se oye. Ni se huele, ni te saboreas algo. Oímos algo. ¿Qué oímos? Una voz. Y esa voz que dice que tienes que realizarte, que no estás realizado y que no estás completo. Que tu decisión de convertirte en un segmento y ahora queréis volver a ser una línea, pasa por otros procesos. Y tienes que entrar dentro de un proceso. Entonces uno dice, pues bueno, pues ¿qué proceso de hacer? Dice, dentro de la psicogeometría. Como eres una largura sin anchura, ahora tienes que tener anchura. Convertirte en un plano. Y eso es un esfuerzo. Tienes que crear un cuerpo desde esa asociación de puntos o desde esa largura sin anchura creamos plano. Entonces uno se convierte en un plano. Y uno dice, ¿y cómo te conviertes en un plano? Haciéndote consciente de ti mismo. Esa vocecita te dice, mira hacia tu interior, mírate fijamente. ¿Tú cómo te ves? Y tú dices, como un humano, 2 manos, 2 pies, 2 ojos, 2 orejas. Eso es cómo te ves físicamente, pero ¿cómo te ves internamente? Y entonces, permitidme que me vaya a una figura geométrica que es el cuadrado. Y te dice, tú realmente te tienes que convertir en un cuadrado. Una largura que tenga anchura. Ya limitada, porque somos un segmento, pero como cuadrado. ¿Y por qué un cuadrado y un triángulo? Porque el cuadrado me va muy bien. Porque el cuadrado tiene 4 lados y 4 ángulos, que no faltaría. Cuadriángulo también se llama.
o cuadrado. 4 laterales, 4 ángulos. Y cada uno de esos lados, podríamos hablar de los ángulos, pero no hace falta. Cada uno de esos lados toca con un mundo. Es la frontera entre nosotros y el mundo. Cada uno de esos lados tiene la naturaleza de un mundo diferente a los otros 3. Y delante nuestro, ese cuadrado, imaginamos un cuadrado, en la parte delantera, ese cuadrado está hecho de una materia que es la materia física. El cuerpo físico. La parte trasera está hecha de una materia que es materia etérica. La parte izquierda está hecha de una materia que es astral. Y la parte derecha está hecha de otra materia que es mental. Y se llama ese cuadrado cuaternario inferior. O el carro de Merkabah, si queréis iros hacia el mundo cabalístico. Que está. Pero el cuaternario inferior se entiende mejor. Para crear ese cuadrado hemos de ser conscientes de los 4 lados que tenemos. Y dice, bueno, pues ya soy consciente de esos 4 lados que tenemos. Pues ya estoy. No. Que eso es tiempo, ¿verdad? Y esfuerzo. No. Tienes que seguir siendo consciente. Y ahora tienes que saber que hay altura. Y has de ganar en altura. Y entonces ya, cuando ganas en altura, ya has ganado en longitud y en anchura, te conviertes en un cubo. Un dado de aquellos que jugamos al parchís y a la oca. Juegos esotéricos maravillosos. Que un día podríamos dar una explicación sobre todo de la oca y del parchís, que también se lo merecería. Te conviertes en un cubo. ¿Y ese cubo qué es? El mundo causal. Pero hemos dicho que el mundo causal es un punto, una largura sin anchura, sí, y una largura sin anchura y un punto en el mundo causal se ve como un cubo, muy diferente al nuestro. No tiene nada que ver con los cubos que conocemos, pero estamos hablando de lo más parecido. Has ganado en altura, que hay que crecer y multiplicarse. El crecimiento, en muchas culturas, era este. Cuando tenemos delimitación de mundo físico, etérico, astral, mental, entonces es cuando ganamos en altura y ganamos en el mundo causal. Es algo, dicho así, son datos. Pero comprendido bajo un punto de vista espiritual, cuando eso se llega a trabajar diariamente, es algo maravilloso. Aquí podemos entrar en la magia de los dados, pero no vamos a entrar, porque realmente además no solo tienes que tener un dado, tienes que tener 2. Y ahí entraríamos en 2 mundos, el dado espiritual y el dado humano. Y entraremos en otro mundo. Pero solamente es ese segmento que somos nosotros, que partimos de una línea que es eterna, se tiene que convertir en un dado. Y los amigos alquimistas dirían, en la piedra filosofal. Y la pintarían además de color rojo, o el carbunclo rojo. La pintarían de color rojo. Eso es lo que tenemos que nosotros hacer. Y eso se llama la autorrealización íntima del ser. O el altar. O la piedra filosofal. O la piedra perfecta. O como lo queráis denominar. El Ixosehari también. Y hemos de transformarnos en eso. Y somos un segmento. Y todo empieza en un instante.
Y ese instante no lo podemos dejar de escuchar, porque es un instante, el instante es eterno, no es no, eso es un momento, un segundo, un minuto, un nanosegundo, que debe ser una cosa muy pequeñita, pero no un instante. Un instante es eterno. Y no es temporal, es atemporal. Un instante es eterno. Y esa voz te hace entrar en ese instante, en ese punto. Y esa voz, todos los hemos escuchado en algún momento de nuestra vida. Pero uno dice, bueno, es que yo la escuché hace 20 años, hace 15, bueno, hace 5. Yo no me acuerdo. Para eso está el recuerdo. Porque hemos de ir a escuchar de nuevo esa voz. Y uno dice, pues si ya sé lo que tengo que hacer, fantástico. Pero una cosa es que te lo diga mi persona, que ya ves tú, que te lo leas en un libro, que debe ser mucho más interesante. Pero otra cosa diferente es que escuches esa voz. Y como fue en un instante, ese instante sigue existiendo. Esa voz te lo está siguiendo diciendo. Así que la cosa viene de orejas. El saber escuchar. Y desde el estado de conciencia que podemos escuchar es desde el estado de la inocencia. La palabra inocencia no es una palabra muy importante, porque en un juicio cuando te dicen que eres inocente es que no eres culpable, y si no eres culpable, pues tú ya te vas contento. Pero hablamos de la inocencia anímica o espiritual. Ese estado inocente. Y en ese estado inocente escuchas esa voz, que para uno puede ser una voz, para otros puede ser una flauta, para otros pueden ser un violín, para otros puede ser un trueno y para otros pueden ser una música o el viento. Pero hay que escuchar esa voz. Porque entonces todo el esfuerzo que vas a realizar ya no lo realizas por un libro, que está bien según, o por una persona, que bueno. No, lo estás realizando por esa voz que es tuya y que te lo ha dicho a tu forma y a tu manera lo que has de hacer. Y esa voz nunca se calla. Es muy pesada. Nunca calla. O sea, a la que tú le haces caso y empiezas una transformación y quieres parar porque, por lo que sea, la voz va a insistir. Forma parte de ti. Te va a estimular y te va a llevar. Y esto es maravilloso, porque veréis, hemos de crear tantas cosas, hemos de hacer transformaciones o mutaciones, ya como se le quiera decir, tan importantes, que aunque el tiempo ayuda, ¿no?, que nos dicen los evolucionistas, ¿no?, pues que nos fuimos adaptando, los animales se fueron adaptando y todo se fue adaptando durante millones de años. A lo mejor todos esos millones de años no los tenemos tanto. Y necesitamos algo más rápido. Mucho más rápido. Infinitamente más rápido. Y esas adaptaciones, que son transformaciones, cuando se hacen con inteligencia, son muchísimo más rápidas. Cuando hay una comunicación entre nosotros y nosotros mismos, que parece una cosa como si no nos podíamos comunicar con nosotros, como usted no se puede comunicar con un hígado, pero si es el mío, pues usted no se puede comunicar con un hígado. Oiga, pero que es mi hígado, pues no.
Bueno, pues me comunicaría con mi cerebro. Tampoco. ¿O con quién me puedo comunicar? Con nadie. Y con otro de fuera, sí. Y conmigo, no. Y con una máquina, sí. Y con un perro, también. Y conmigo, no. Y con un geranio, quizás. Y conmigo, no. O a mí que me lo explique, porque yo no lo entiendo. Porque no me puedo comunicar conmigo. Pero ¿qué problema hay? Si me tengo muy a mano, cada día. Digo, yo no me puedo comunicar. Pues cuando existe esa comunicación íntima de cada uno de nosotros, que nos comunicamos con nosotros mismos, por el mundo de la necesidad, que no del deseo, todo eso que tardaría millones de años en suceder o en pasar, y generaciones, generaciones y generaciones, pues se hace en un instante, en tiempo espiritual. Así que lo de instante, uno dice, esto va bien ir andando instante en instante. Pues va bastante bien esto. Otros dicen que el instante es a golpe de corazón. Pues me parece estupendo lo de golpe de corazón, pero queda todo que se... siempre que cualquier ejemplo sale el corazón es bonito. El ser humano quiere el corazón. Me parece estupendo. Pues bien, a golpe de corazón o distante distante. Y esa relación que uno tiene consigo mismo hace que el cuerpo, que es muy, muy inteligente, vaya adaptando y vaya creando herramientas, vehículos, para que el alma, la psiquis, el espíritu, ahora no vamos a hacer una diferenciación, puede ir expresándose y puede ir creando ese cuaternario inferior. Es una capacidad que tiene el ser humano. No estamos diciendo que sea una capacidad extraña o rara, sino es una capacidad que tiene el ser humano. La tienes tú y que incluso la puedo tener yo también, más faltaría. ¿Y qué cosas vamos a necesitar? De todo. Esto es una obra muy grande. Vamos a necesitar de todo. De todo lo que conocemos y de todo aquello que desconocemos. Vamos a necesitar el olfato de un lobo, o de un perro, o de un jabalí, o de cualquier animal que tenga un buen olfato. Ya sé que han sido millones de años de evolución el perro y por eso tiene un mejor olfato que nosotros que lo que nos dicen. Pero quizás no es así, quizás de otra manera. Quizás el perro tiene un buen olfato porque tiene un estado psicológico, un estado de conciencia hacia su nariz, hacia su trufa, que le permite comprender los olores. Es algo de inteligencia, no algo de tiempo, de evolución. Y que esas partículas que tiene este animal dentro de su trufa, nosotros las podemos crear dentro de nuestra nariz. Quizás no la nariz física, pero sí que la nariz espiritual. Y a través del olfato, comprender cosas propias que no pueden ser comprendidas ni a través del oído, ni de la vista, ni del tacto, ni del gusto. Porque hay cosas que hay que olerlas. Y que la comprensión viene a través de ese olor. Hay cosas psicológicas que hay que olerlas para comprenderlas. Y lo mismo sucede con los oídos, con los ojos, con la boca y con otros muchos sentidos que hay. De tal forma es un ser humano con muchas facultades y con muchos sentidos.
muy agudizados. Quizá no sirvan tanto para la vida cotidiana, o no os haga servir, pero sí que te sirve para tu vida espiritual. Porque te son necesarios. Y si tuvieras que esperar 2000 generaciones, es que esto no se acabaría nunca. Que ya es algo en sí mismo, pero que la palabra inteligencia significa relacionarse. ¿Sabe? Ser una cosa, el intelecto y otra cosa, la inteligencia, agencia de gente y tal, es saberse comunicar. Cuando uno tiene esa inteligencia para comunicarse consigo mismo, suceden grandes cosas. Encontramos un sinfín de trabajadores. Tenemos millones de trabajadores y muy buenos en nuestro cuerpo. Bueno, nos han hecho un hígado, han hecho un riñón, se han desarrollado, hemos crecido, tenemos, o sea, trabajadores tenemos. Y ya se acabó el trabajo de crecer y de desarrollarse. Esos trabajadores nos siguen ayudando para desarrollar espiritualmente. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no se lo decimos. Y esto no es cuestión de aquí tiene que haber alguien que lleve la obra. Ellos crecen hasta donde tienen que crecer y después esperan. Y si no se lo decimos, pues no hace. Y si desconocemos que desconocemos, o que desconocemos que no conocemos, pues tenemos ese problema. Y el hermetismo, como una ciencia, te explica que tú puedes desarrollarte. Y que todos esos trabajadores los podemos dividir en 4 partes, que son el elemento aire, agua, fuego y tierra. Y esos 4 elementos que existen fuera, en el mesocosmos, en el planeta Tierra, también existen en el microcosmos, en el cuerpo físico. Y que son muy buenos para trabajar. Simplemente hay que llevarlos hacia allí. Tú no vas a estar con tu capacidad en un lugar y ellos van a estar trabajando espiritualmente. Por ahí va la cosa. Tienes que decidir, escuchando esa voz, o como quieras, cambiar de lado. Y a la que cambias, pues todo cambia. Y se ponen a trabajar. Y son, yo no diré infinitos, pero creo que nadie los ha contado. Atómicamente deben ser infinitos. Y no sé cuántos átomos tenemos, pero debe ser algo muy largo. Un número infinito, terriblemente largo. Pues cada uno de ellos son conscientes. Todas las partes que tenemos en nuestro cuerpo sirven también para algo espiritual, no solamente para algo físico. Y si hay armonía entre nosotros y todos vamos hacia una dirección, ellos te acompañan. Y ante un ejército así, de seres trabajadores y maravillosos, y buenos, y majos, e inteligentes, eres imparable. Eres imparable. ¿Que ya sucederán cosas para detenerte? Sí, está claro. Pero eres imparable. Porque el alma, la psiquis, es imparable. Ha vivido tantas cosas que cuando se le da la posibilidad, hace cosas, vamos, que cualquiera que haya escrito sobre ella se queda corto. Bueno. Y son las 9:21 según mi reloj. Yo creo que podemos acabar la conferencia aquí. Entre todo, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por los que entráis en Instagram, muchas gracias por las personas que entráis después en YouTube y veis y escucháis las conferencias del pasado, que Estefanía de una forma maravillosa las va, bueno, se dicen colgando, ¿no? O las va colgando. Y bueno, colorín colorado,
Este cuento pues se ha acabado y nos vemos pues mañana a la misma hora. Que paséis muy buenas noches. Hasta mañana.